Estimados estudiantes, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar con un nuevo video, en este caso del ejercicio número 3 del capítulo 12, que también va a tratar del impuesto a las ganancias, el método del impuesto diferido. Ya tenemos un video que hemos trabajado sobre el ejercicio 2, ¿sí? Vamos a retomar la temática y vamos a resolver este ejercicio que tenemos a continuación. Dice lo siguiente el enunciado. Plazo S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de artículos de jardinería cuyo cierre de ejercicio opera el 31 de diciembre de cada año. Durante el ejercicio 2016, como medida de captación de nuevos clientes, ha incorporado la modalidad de ventas a plazo entre 120 y 180 días. Situados al 31 de diciembre de 2016, los analistas financieros estiman que de acuerdo a la nueva política de ventas, un 3% de la misma no se podrá cobrar. Dichas estimaciones se fundamentan en el análisis de dos clientes que están retrasados en el pago y se los ha intimado a abonar sin respuesta alguna. El cliente Gómez por 20.000 pesos y el cliente Martínez por 40.000. A su vez, el departamento contable nos brinda la información del estado de resultados previo a hacer los ajustes. Entonces tenemos las ventas por 2 millones, el costo de venta por 1.200.000, quiere decir que tiene una utilidad bruta de 800.000 pesos, y luego resultado negativo por los sueldos, 200.000, cargas sociales, 70.000, y nótese que la empresa ha registrado la incobrabilidad, el resultado negativo de 60.000 pesos, que corresponde a estos dos clientes, el cliente Gómez por 20.000 y el cliente Martínez por 40.000, ¿sí? Los cuales estaban atrasados en la forma, perdón, en el plazo de pago, y se los ha intimado a abonar sin obtener respuesta alguna, ¿sí? Eso fue el indicador por el cual la empresa ha decidido constituir, ¿sí?, este cargo de resultado por deudores incobrables. Vamos a ver qué tenemos como información adicional. Respecto a las incobrabilidades, la ley del impuesto a las ganancias admite su deducción, pero a condición de que se cumplan algunos de los índices previstos por la norma y específicamente por el decreto reglamentario. La verificación del crédito en el concurso preventivo, la quiebra, la desaparición, la presencia de acciones judiciales, la paralización de las operaciones del deudor o bien la prescripción. Esos son los motivos por los cuales la ley del impuesto a las ganancias me admite reducir la utilidad producto de una incobrabilidad. La tasa del impuesto a las ganancias para las empresas plantea que es del 35%. Ya hemos charlado a este respecto en el video anterior, sí, que en la actualidad las tasas pueden variar desde el 25% al 30% o al 35%, eso dependerá de la utilidad que tenga la empresa, la utilidad impositiva. Esto es bastante dinámico, así que puede ir cambiando a medida que vayamos avanzando en el tiempo. Durante el ejercicio 2017, el cliente Gómez ha presentado la quiebra conforme a la normativa vigente en la materia. El resultado contable del periodo es de 600.000 pesos utilidad. Y durante el 2018, el cliente Martínez ha ingresado en concurso preventivo y Plazo S.A. ha verificado su crédito. El resultado contable del periodo es de 800.000 pesos utilidad. Tarea: registrar el impuesto a las ganancias por los periodos 2016, 2017 y 2018 conforme al método del impuesto diferido y conforme al método de lo determinado por la declaración jurada impositiva, ¿sí? Si bien lo hemos charlado extensamente en el video anterior, recordemos que la problemática del método del impuesto diferido tiene que ver con los distintos tratamientos que se le da en la asignación de los resultados y en la medición de activos y pasivos, tanto por parte de las normas contables profesionales como por parte de la ley del impuesto a las ganancias, ¿sí? Esas diferencias habíamos identificado que pueden ser de dos tipos: diferencias permanentes, es decir, aquellas partidas que se tomaban para las normas contables y no así para el impuesto a las ganancias, o viceversa, que no se tomaban para las normas contables, pero sí para el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y había otros tipos de diferencias que eran las diferencias de tipo temporarias, ¿sí? En las cuales las partidas se computaban tanto según las normas contables como la ley del impuesto a las ganancias, pero en distintos momentos, en distintos periodos, ¿sí? Y eso me generaban diferencias temporarias, que habíamos identificado que podían ser temporarias imponibles, cuando en los periodos futuros íbamos a tener un mayor impuesto a abonar, o temporarias deducibles cuando en el futuro, en los periodos futuros, íbamos a tener un menor impuesto a abonar producto de poder asimilar en ese periodo la deducción correspondiente.
Bien, esto lo hemos charlado extensamente en el video anterior, por lo cual no me vuelvo a detener en lo mismo y vamos a avanzar sobre la resolución de este caso en particular. Vamos al Excel, ¿sí? Cambiamos por aquí y tenemos, entonces, ¿cuál es la situación para la empresa? Tiene el estado de resultados antes de ajustes. Fíjense que la empresa ya ha contabilizado la incobrabilidad como resultado negativo, pinto, acá estamos. Deudores incobrables 60.000, resultado negativo, y esto obedecía a Gómez y el otro cliente, que no me acuerdo cómo era el apellido, vamos a mirar, Martínez, ¿sí? A los cuales estaban atrasados en el plazo que se les había otorgado y asimismo cuando se los intimó a abonar no ha habido respuesta. Es decir, que contablemente la empresa está asumiendo que estos dos clientes efectivamente van a ser incobrables, que se va a producir la incobrabilidad, pero la causal por la cual hizo este asiento contable no es ninguna de las que explícitamente prevé la norma del impuesto a las ganancias. Tal como hablamos para el ejercicio anterior, para el ejercicio 12.2, que hicimos en video también, lo que tenemos que tener presente es que la ley del impuesto a las ganancias, y esto nosotros se lo vamos a ir explicando, porque ustedes no tienen por qué saber la ley del impuesto a las ganancias a esta altura de sus carreras, la ley del impuesto a las ganancias me dice, ok, tomate una deducción, reducí la utilidad, ¿sí? Producto de una incobrabilidad, pero solo cuando se cumplan ciertos supuestos, ¿sí? Y me los menciona y no podemos salir de esos supuestos si queremos computar la incobrabilidad también en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, en este caso, esta cuestión del atraso y de la intimación sin respuesta alguna, que dio lugar a que la empresa contabilizara en sus registros contables la incobrabilidad, no está previsto en la norma para el impuesto a las ganancias. Entonces, el legislador me dice, todo muy bien lo que haces contablemente, pero no se cumplen los supuestos que legalmente hemos establecido. Por ende, esos 60.000 pesos de incobrabilidad no te voy a dejar por el momento que te los descuentes de tu utilidad, ¿sí? Y es un por el momento, porque si en los periodos futuros efectivamente estos clientes cumplen con algunos supuestos de los que están previstos explícitamente en la ley del impuesto a las ganancias, que ingresen en quiebra, que ingresen en concurso preventivo, y lo que hemos mencionado ahí al principio cuando hicimos la lectura del enunciado, entonces en esos casos sí, la ley del impuesto a las ganancias me permitirá descontar de la utilidad la incobrabilidad, ¿sí? Pero por cualquier otro supuesto no. Entonces, en el 2016, donde aún no se cumplen los supuestos del impuesto a las ganancias, estos 60.000 que tenemos aquí en el estado de resultados, desde el punto de vista impositivo, no lo vamos a poder restar, ¿sí? Entonces, ¿cómo íbamos a proceder? Repasemos un poquito también lo que vimos en el ejercicio número 12.2, ¿sí? El que hicimos anteriormente en video. Una vez que tenemos el resultado contable, vamos a impugnar todas aquellas diferencias que sean de tipo permanentes. ¿Cómo era esto de la impugnación? Asignándole el signo negativo a lo que teníamos en el estado de resultados, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso no tenemos diferencias permanentes, sí vimos un caso en el ejercicio 12.2 cuando le dimos el tratamiento a la depreciación del valor llave. ¿Bien? En este caso, diferencias permanentes no tenemos, entonces vamos a tomar el resultado contable, considerando las impugnaciones de las diferencias permanentes, que hoy son 0, ¿sí? Tenemos un subtotal, que son 470.000 pesos. A ese importe le aplicaremos la tasa del impuesto a las ganancias, que en este práctico es un 35%, pero como les contaba, hoy en día puede ser un 25, un 30, un 35, o esa tasa alícuota puede ir variando, ¿sí? Nosotros les vamos a decir cuánto es la tasa, porque ustedes tampoco tienen por qué saberlo. Entonces tenemos 470.000 de resultado contable junto con las impugnaciones de las diferencias permanentes, multiplicado por la alícuota del 35%, eso me da 164.500.
Bien, habíamos dicho que este reglón, el de 164.500, era lo que íbamos a imputar según el método de impuesto diferido como resultado negativo, ¿sí? Como cargo al estado de resultados por el impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio que está finalizando, ¿sí? Dicho de otra manera, íbamos a hacer resultado negativo, impuesto a las ganancias y debitar este importe de 164.500, ¿sí? ¿Cómo seguía esto? Teníamos que identificar las diferencias temporarias. En este caso, la incobrabilidad que yo tengo registrada por 60.000, tanto para un cliente como para el otro, como para Gómez, como para Martínez, ninguno de los dos cumplían con los supuestos establecidos por la ley. O sea que estos 60.000 pesos no los voy a poder reducir a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, si tenemos que impugnar esta diferencia, que sabemos que es temporaria, porque cuando se dé el supuesto más adelante, en el año siguiente, en el otro, o en el momento en que se dé, ¿sí? En ese momento, efectivamente, para el impuesto a las ganancias lo vamos a poder descontar, ¿sí? Pero hoy todavía no. Entonces, ¿cómo lo impugnábamos? Con el signo contrario, ¿sí? ¿Se acuerdan que si el estado de resultados tenía un menos 60.000, acá al momento de la impugnación pondremos un más 60.000, ¿sí? Es decir, no lo puedo considerar. Fíjense cuánto nos hubiese dado. Teníamos un resultado bruto de 800, menos sueldos, menos cargas, ¿sí? Eso me da 530.000. Entonces, si yo no hubiese registrado la incobrabilidad, tendría una utilidad, fíjense que acá abajo la tenemos, de 530.000 pesos, sin considerar los 60.000. Entonces, ¿a cuánto tengo que llegar? Yo contablemente lo tengo registrado. Y como les decía, producto de estas diferencias temporarias, no vamos a hacer un asiento que lo anule. Este procedimiento, este cálculo que nosotros hacemos aquí, siempre lo hacemos en un papel de trabajo, se llama. Es a los efectos de poder determinar cuánto es la imputación al estado de resultado, producto del impuesto a las ganancias, y cuánto es el pasivo que nos quedará por la declaración jurada y por ende las eventuales diferencias que pueden llegar a surgir. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que si yo podría sumar esto sin considerar los 60.000, ¿sí? La suma algebraica de 800 menos 200 menos 70, que nos da 530 positivo, si yo ya tengo el resultado contable y desde ahí parto, para impugnar eso uso el signo contrario de lo que quiero anular, que serían de estos menos 60.000, los pongo como más 60.000. Y fíjense que igualmente vamos a llegar a esos 530, ¿sí? Como si nunca los hubiese considerado. Pero claro, contablemente lo tengo registrado. Entonces, insisto, parto de los 470, impugno las diferencias permanentes, que en este caso no hay, ¿sí? Y luego voy a impugnar las diferencias temporarias con el signo contrario a cómo está registrado contablemente, ¿sí? Llegamos a los 530.000 de resultado impositivo, le aplicamos el 35%, eso nos da 185.500, y fíjense, lo que vamos a registrar como gasto del impuesto a las ganancias es 164.500, y lo que vamos a registrar como pasivo impuesto a las ganancias a pagar, 185.500, ¿sí? Tengo una diferencia. Esa diferencia de 21.000 pesos obedece a la tasa del 35% multiplicando la diferencia temporal. Recuerden que la contabilización del impuesto diferido surge por la aplicación de las diferencias temporarias, ¿sí? Las permanentes, como nunca se van a resolver con el paso del tiempo, ¿sí? Directamente recuerden que hacíamos el resultado contable, impugnábamos las diferencias permanentes y este era el subtotal que utilizábamos para registrar el impuesto a las ganancias resultado negativo. Por ende, las diferencias que generan la contabilización del impuesto diferido viene dado por las temporarias, ¿sí? Por más que puedan existir, tanto permanentes como temporarias. ¿Bien? Entonces, vamos a la registración.
resultado negativo impuesto a las ganancias, 164.500, el 35% del resultado contable, considerando también las diferencias permanentes si la hubiera, ¿sí? La impugnación de esta diferencia permanente, me da 470 por el 35%, lo que tenemos debitado acá, 164,5. Por otro lado, vamos a tener un pasivo impuesto a las ganancias a pagar. El resultado impositivo, por el 35%, la tasa establecida, 185.500. Y fíjense lo que está pasando aquí, ¿sí? Según el resultado negativo que tengo registrado, 164.500, y el pasivo sería por 185.500. Le tendría que estar pagando más a la FIP en concepto de impuesto a las ganancias. Esto también se los conté en el video anterior. Esta declaración jurada se hace con un plazo de vencimiento máximo del quinto mes, a comienzos del quinto mes de cerrado el ejercicio. Si la empresa cierra el ejercicio en diciembre, los primeros días de mayo del año siguiente va a tener que presentar su declaración jurada de ganancias e ingresar el saldo que corresponde en pesos, ¿no? El impuesto que tiene que pagar. Entonces, le tengo que pagar más a la FIP que lo que está diciendo mi gasto por impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Porque contablemente tengo reducido el resultado por la incobrabilidad e impositivamente esa reducción no fue viable realizarla. Me dio mayor utilidad en la ley del impuesto a las ganancias que en las normas según las normas contables, ¿sí? De ahí que se genere esta diferencia. ¿Vamos bien? Ok. Como en este ejercicio vamos a estar pagando en exceso un poquito más porque no me pude descontar esa incobrabilidad, el impuesto a las ganancias, se me va a generar un activo por impuesto diferido, dado que estoy abonándole a la FIP o asumiendo el pasivo con la FIP por mayor importe que el que me hubiese dado considerando el cálculo que registramos en el gasto impuesto a las ganancias. ¿Está bien? Hoy pago más. Mañana es el ejercicio siguiente, el subsiguiente o los que sean, ¿sí? Cuando esta diferencia temporaria se revierta, es decir, cuando efectivamente pueda descontar la incobrabilidad en la ley del impuesto a las ganancias, ahí sí se va a revertir y voy a pagar menos impuesto a las ganancias. Por lo tanto, si hoy pago más, tengo un activo por impuesto diferido, ¿sí? Que va a estar dado por la tasa del 35% aplicada a los 60.000 pesos de incobrabilidad que contablemente los tengo reduciendo el resultado e impositivamente no lo he podido hacer. ¿Bien? Bueno, tenemos entonces los 21.000 pesos. Si hubiese ido por el método de lo determinado, que habíamos comentado que desde el punto de vista de la registración era más sencillo, pero no me proporcionaba mejor información como si lo hace el método del impuesto diferido. Hoy vamos a concluir en este video también sobre esa cuestión en el final del ejercicio. Según la declaración jurada impositiva, directamente me hubiese concentrado aquí, en el resultado impositivo. 530.000 por el 35%, 185.500. Hubiese registrado tanto el pasivo, eso no va a cambiar, como el gasto por ese importe de 185.500. Fíjense. Resultado negativo, impuesto a las ganancias, 185.500. Pasivo, impuesto a las ganancias a pagar, 185.500. Noten que en pasivo, por ambos métodos, se los pinto para que lo vean. Ahí, por ambos métodos, es lo mismo. Lo que cambia, que se los voy a pintar de otro color, vamos a pintarlo de algún celestito, es el cargo al estado del resultado. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué pasa con los ejercicios contables siguientes, a ver si esa diferencia efectivamente se revierte. Vuelvo al enunciado, ¿sí? Vamos por aquí. Vamos por aquí, perdón, estamos acá en el Excel. Ahí va, ahí tendríamos que estar viendo el enunciado. Vamos para aquí, ejercicio
contable número 17. Acá. Durante el ejercicio del 2017, el cliente Gómez ha presentado la quiebra conforme la normativa vigente en la misma. El resultado contable del periodo es de 600.000 pesos. Entonces, a ver, nosotros decíamos, para poder descontar la incobrabilidad en el impuesto a las ganancias, necesitamos que se cumpla alguno de los supuestos que efectivamente y de forma taxativa la ley del impuesto a las ganancias así prevé. En el año 2016 no se había cumplido y nos generó toda esta cuestión de la diferencia temporaria que dio lugar a la registración del método del impuesto diferido. Ahora, durante el ejercicio 2017, el cliente Gómez, ¿sí?, efectivamente presenta la quiebra, que era uno de los supuestos previstos por la norma del impuesto a las ganancias. Entonces ahora el legislador, ¿sí?, en su redacción del impuesto a las ganancias me dice, ahora que hay un proceso de quiebra, ahora sí te dejo descontar la incobrabilidad de tu utilidad impositiva. ¿Sí? Ustedes aprenderán más adelante, tiene una materia entera sobre concurso preventivo y quiebras, cómo es el procedimiento, cómo son los créditos, cómo es el procedimiento, van a aprenderlo todo, ¿sí? Pero básicamente es un proceso en el cual cuando no se puede cumplir con los pasivos, ¿sí?, se hace un proceso en el cual se dice, bueno, estamos en esta situación, no contamos con los recursos para poder afrontar los pasivos y bueno, se entra en el proceso de quiebra en lo cual se empiezan a poder vender al precio que se puedan los activos, con eso cancelar ciertos tipos de pasivos que tienen algún tipo de privilegio hasta donde se pueda y finalizar el proceso. ¿Bien? Obviamente esto es muy sucinto, luego tienen toda la materia relacionada con el tema. Entonces, efectivamente, en el 17 el cliente Gómez presentó la quiebra y el resultado contable de la empresa había sido 600.000. Vuelvo al Excel. ¿Sí? Identificación de las diferencias. Dijimos, la incobrabilidad que ya contablemente la registramos en el 2016, ¿sí? Ya estaba registrada contablemente, no la vuelvo a registrar contablemente, ¿sí? Lo que pasó es que efectivamente el cliente entró en quiebra y por ende lo que no se pudo hacer en el 2016, que es reducirlo impositivamente, ahora sí vamos a poder reducir la utilidad en el impuesto a las ganancias. Entonces, partimos de un resultado contable de 600.000, ¿sí?, de utilidad. Esto vendría a ser el equivalente a todas las cuentas de resultado positivo menos todas las cuentas de resultado negativo que nos da la utilidad final, ¿sí? Acá no está el detalle del estado de resultados como si lo teníamos acá, ¿sí?, en el año 2016, pero sería esta última línea, ¿no? Estos 470.000 del año 2016 serían el equivalente a los 600.000 del año 2017. De ahí parto. Y comparo, ¿sí? Digo, ¿hay diferencias permanentes? No las hay, ¿sí? Como analizamos la depreciación del valor llave en el ejercicio 12.2. Y entonces decimos, bueno, el resultado contable, considerando las impugnaciones por las diferencias permanentes, me da un subtotal de 600.000. Le aplico la alícuota del 35%, 210. ¿Sí? Esto sería lo que voy a registrar como resultado negativo impuesto a las ganancias. 210.000 pesos. Ahora, ¿qué pasó con las diferencias temporarias? Con la que nosotros teníamos inicialmente, que había sido, recuerdo, la incobrabilidad de 60.000 por dos clientes, uno por 20.000 pesos y otro por 40.000 pesos. De uno de esos dos clientes, que es el cliente Gómez, que efectivamente entró en quiebra, decimos, contablemente no lo vuelvo a registrar, porque ya lo hice en el 2016. Pero impositivamente, como en el 2016 no lo pude descontar del impuesto a las ganancias, porque la ley no me dejaba, y ahora sí, porque se cumplió el supuesto de quiebra, entonces voy a ver cómo se revierte la diferencia temporaria por 20.000 pesos de la incobrabilidad de Gómez. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el año 2016, volvemos, aquí, habíamos sumado 60.000 impugnando esta incobrabilidad que teníamos aquí arriba? ¿Sí? Habíamos sumado 20 y sumado 40 para impugnar estos 60.000 que teníamos registrados contablemente. ¿Sí?
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como esta diferencia temporaria la habíamos registrado como más 20.000, y perdón, registrado no, la habíamos considerado en el papel de trabajo. Recuerden que estas diferencias temporarias, cuando la impugnamos, ¿sí? Este procedimiento, este completo, es en un papel de trabajo extracontable, ¿sí? Cuando nosotros consignamos esta diferencia temporaria sumando 20 y sumando 40, cuando se revierten, ¿sí? Obviamente tendrá su signo contrario. En este caso, solo menos 20.000, porque todavía con respecto al otro cliente sigue sin cumplirse los supuestos de la ley del impuesto a las ganancias. Solo por este cliente Gómez se cumple el supuesto de la ley del impuesto a las ganancias e impositivamente voy a poder pagar menos impuesto al reducir la utilidad. ¿Sí? De 600.000 menos 20.000 me quedan 580. 580 por el 35 me da 203.000 pesos. Y esto será el pasivo con la FIP, impuesto a las ganancias a pagar. Nuevamente, tenemos 210.000 de, vamos a pintar el mismo colorcito así no se marea, 210.000 de resultado negativo impuesto a las ganancias, y el pasivo en este caso, fíjense que va a ser más chico. ¿Y en qué cuantía? En 7.000 pesos. ¿Y por qué? Porque es el 35% de los 20.000 que ahora sí puedo descontar en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Para reforzar el concepto, insisto que todo esto es un papel de trabajo. Cuando se revierte la diferencia temporaria, o bien cuando identificamos inicialmente la diferencia temporaria, como la hicimos en el año 2016, cuando se revierte en el 2017, ¿sí? No hacemos registraciones contables. Esto es un papel de trabajo para pasar del resultado contable al resultado impositivo sin hacer dos balances distintos. Esto también lo charlamos en el video anterior, ¿sí? Para no tener que registrar todas las operaciones según las normas contables profesionales, que es lo que hacemos, y también por la ley del impuesto a las ganancias, partimos de la registración de las normas contables profesionales y vamos haciendo sendos ajustes para llegar al equivalente en términos impositivos. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer la registración. Como siempre, cuando partimos del resultado contable e impugnamos las diferencias permanentes, en este caso 0, llegamos al subtotal y le aplicamos la alícuota, estos 210.000 es el cargo al estado de resultados. 210, lo pinto de celestito. Cuando a esos 600.000 de subtotal le restamos los 20.000 de la reversión de la diferencia temporaria, llegamos a 580. 580 por 35% me da 203.000, que es lo que tengo que efectivamente ingresarle a la FIP. Pasivo aumenta, impuesto a las ganancias a pagar, 203.000. Y esta diferencia de 7.000 implica la reversión que inicialmente me dio origen a un activo por impuesto diferido. ¿Se acuerdan que en el 2016 registramos aquí, vamos a sacarle los colorcitos a esto, acá, y registramos un activo por impuesto diferido, que es una cuenta patrimonial del activo, y por ende tiene un saldo deudor? Podría ser soldado, ¿sí? En este momento un saldo deudor de 21. Cuando se reviertan estas diferencias, estos 21.000 pesos se irán acreditando total o parcialmente hasta que la cuenta quede saldado por esta diferencia, ¿sí? Luego se pueden ir acumulando otras, pero no importa, nosotros estamos analizando la de a uno para no complicar el tema, que ya per se es complejo, ¿sí? Tenemos unos 21.000 pesos de saldo que se originaron, que nacieron al cierre del ejercicio 2016. Cuando se revierten, tendré que revertir el activo por impuesto diferido, ¿sí? Fíjense que acá en el asiento haremos activo disminuye, impuesto activo por impuesto diferido 7.000, ¿sí? Mayorizamos, acá en el mayorcito, y nos queda el saldo de 14.000 pesos. ¿Bien? Por la declaración jurada impositiva que hubiésemos hecho, como siempre, hubiésemos tomado el 35% del resultado impositivo, o la tasa que ustedes le digan por el resultado impositivo final,
y lo que me da lo considero tanto como gasto como si fuera el pasivo. ¿Sí? Digo, resultado negativo, impuesto a las ganancias, pasivo aumenta, impuesto a las ganancias a pagar por 203.000. Bien, vamos a sacarle los colorcitos, así les vuelvo a mostrar lo mismo que les mostraba en el año 2016. Por un método o por el otro, el pasivo es igual, el pasivo impuesto a las ganancias a pagar, el que tengo que pagarle a la FIP, el determinado por la declaración jurada. ¿Ven? Es igual. ¿Qué cambia? El cargo al estado de resultados. En un caso 210 y en el otro 203. Bien, en miles de pesos. Vamos a ver qué pasa en el 2018. Vuelvo al enunciado. Aquí. Dice, durante el ejercicio 2018 el cliente Martínez ha ingresado en concurso preventivo y Plazo S.A., que es la empresa que estamos registrando y que estamos calculando en el impuesto a las ganancias, ha verificado su crédito. El resultado contable de dicho periodo es de 800.000 pesos, el contable. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué pasa? El segundo cliente por el cual habíamos inicialmente registrado la incobrabilidad en el 2016, pero no lo habíamos podido deducir en el año 2016. En el 2017 no hubo novedades con respecto a este cliente, y en el 2018 efectivamente este cliente cumple con uno de los supuestos de la ley del impuesto a las ganancias, ¿sí? Que es el concurso preventivo, que es un paso previo, ¿sí? A lo que es efectivamente el proceso de quiebre. El concurso preventivo tiene como objetivo tratar de ver si podemos salvar, ¿sí? A esa empresa, la empresa del cliente Martínez, ¿sí? A los efectos de que no tenga que entrar en quiebra, liquidar los activos y tener que disolver la empresa. ¿Sí? El concurso preventivo tiene como ese objetivo, es como un paso previo, como una especie de salvataje, ¿sí? En los cuales lo que se va a hacer habitualmente, ¿sí? Y como un pantallazo, luego ustedes van a aprender con mayor detalle, en los concursos preventivos lo que se hace es, se verifican cuáles son efectivamente las deudas que tiene la empresa y luego se trata de ir acordando, ¿sí? Una reducción en la deuda o alguna situación de pago para poder no tener que entrar en el proceso de quiebre, ¿sí? Para eso hay jerarquía de deudas a cancelar, primero algunas, otras, luego otras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo aprenderán más adelante, ¿sí? Pero se cumple, que es lo que nosotros tenemos que hacer énfasis en este caso, se cumple el indicador del impuesto a las ganancias. Entonces me dice, los que vos registraste en el 2016, que yo no te dejé, me dice el impuesto a las ganancias, deducir del resultado impositivo, esos 40.000 pesos de incobrabilidad, que ya están registrados en el 2016 y no voy a volver a registrar otra vez en el 2018, si no lo estaría duplicando, ahora en el 2018 impositivamente sí descontatelo. En el 2016 no, porque todavía no se habían cumplido algunos de estos supuestos de la ley del impuesto a las ganancias. ¿Bien? Entonces, otra vez, lo mismo que pasó con el cliente Gómez en el año 2017, partimos del resultado contable, 800. Hacemos la impugnación por las diferencias permanentes, en este caso no había. Llego a los 800.000 de subtotal, le aplico el 35%, eso me da 280.000, que será el resultado negativo, puesto a las ganancias. Ahora, contablemente no lo voy a tocar, pero sí impositivamente voy a decir, los 40.000 del 2016, ¿te acordás que no me dejaste? Le voy a decir al impuesto a las ganancias, que no me dejaste descontarlos. Bueno, ahora que se cumple el supuesto, me los descuento. Entonces se revierte la diferencia temporaria, que en aquel caso había sido de más 40.000, ahora será de menos 40.000 en este momento, a los efectos de reducir el resultado impositivo. El resultado contable, según la contabilidad, ganamos 800, pero ahora que le decimos al impuesto a la ganancia, acordate de los 40.000 que no me dejaste tomarme, ahora 800 menos 40.000 me da 760. A los 760 de resultado positivo le aplico la tasa, en el ejemplo de este práctico el 35%, y me da 266. ¿Sí? Es decir, que voy a tener que pagar menos impuesto a las ganancias que
lo que hubiésemos determinado considerando el resultado contable y las diferencias permanentes. ¿Sí? Llevémoslos a la registración. Miren, ahí. Tienen que subir un cachito más. Ahí. Impuesto a las ganancias. ¿Cuánto? 280.000. Que era, recordamos, resultado contable, considerando la impugnación por las diferencias permanentes, 800, multiplicado por la tasa. ¿Sí? 280.000. Estábamos acá. A los 800.000, el resultado contable considerando las impugnaciones por diferencias permanentes, le detraigo la reversión de la diferencia temporal, 40.000 pesos negativos, entonces tengo un resultado impositivo de 760 por el 35%, 266.000. Ese será el pasivo por impuesto a las ganancias. Pasivo aumenta, impuesto a las ganancias a pagar, 266.000. Y esta diferencia de 14.000 pesos, noten que es exactamente el 35% de la incobrabilidad que en el 2016 no pudimos deducir de ganancias y ahora sí. Se revierte esa diferencia temporaria, entonces daré de baja el activo por impuesto diferido, 14.000 pesos. ¿Sí? Fíjense que el activo por impuesto diferido que nació en el 2016 por 21.000 pesos, porque había una incobrabilidad registrada contablemente y que no podía deducir impositivamente, pero estaba a la espera de que en los años siguientes sí pueda hacerlo, entonces me generó este activo por impuesto diferido. En el 2016, ¿sí?, se pagó más de lo que hubiese dado el gasto por el impuesto a las ganancias. En el 2017 se revertió un pedacito, producto de que uno de los clientes ingresó en quiebra, se cumplió con el supuesto y se dedujo del impuesto a las ganancias, 7.000, y en el 2018 pasó exactamente lo mismo con el otro cliente que había originado inicialmente la incobrabilidad. ¿Sí? Fíjense cómo el activo por impuesto diferido que se generó en el 2016, que nació en ese momento, se revertió parcialmente en el 2017 y se terminó de revertir en el año 2018, quedando el saldo del activo por impuesto diferido en 0 pesos. ¿Sí? Cuenta patrimonial del activo saldada. Tengan presente que nosotros analizamos una única diferencia temporaria. Esto claramente se va complejizando cuando hay muchas causales de activos y pasivos por impuestos diferidos, ¿sí? Siendo que los activos y los pasivos por impuestos diferidos se tratan en cuentas contables distintas. Activo por impuesto diferido nacen y se revierten en la cuenta activo por impuesto diferido, y pasivos por impuesto diferido nacen y se revierten en la cuenta de pasivo por impuesto diferido. Nunca se mezclan esas dos cuentas. ¿Sí? Bien, si hubiésemos ido por el método de la declaración jurada, claro, hubiésemos tomado el resultado impositivo por la tasa, en el ejemplo el 35%, eso me da 266.000. Listo, registro entonces, resultado negativo impuesto a las ganancias por 266 e impuesto a las ganancias a pagar por 266. ¿Sí? Fíjense otra vez, lo mismo que analizamos, pero para ir reforzando el concepto, que tanto el pasivo por el método del impuesto diferido como por el método de la declaración jurada es igual, 266, lo pinto de celestito. La diferencia está en el cargo en el estado de los resultados. 280 en el caso del método del impuesto diferido, 266 en el caso de la declaración jurada impositiva. Bien, conclusión, la misma que hicimos para el ejercicio 12.2. A ver, si nosotros tomáramos los tres ejercicios contables, año 16, año 17, año 18, como una unidad, ¿sí?, como un super estado contable de 3 años, podríamos haber determinado que el gasto en concepto de impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferido serían 164.500 en el 2016, 210 en el 2017, 280 en el 2018. Total 654.500. ¿Sí? Según el método de lo determinado en la declaración jurada impositiva, en el 2016 185.500, en el 2017 203.000, en el 2018 266.000 pesos. ¿Sí? Total
654.500. Obviamente sin considerar en este momento temas de unidad de medida, ¿sí? De expresión de una cuenta de resultados y demás que podía alterar los guarismos. Para hacer la comparación y entender lo que estamos haciendo. Si tomara todo el periodo, desde el nacimiento de la diferencia temporaria hasta su reversión completa, el resultado por impuesto a las ganancias como unidad me da lo mismo. Lo que yo hago es repartirlo distinto, según el método del impuesto diferido y según el método de la declaración jurada. ¿Cuál es más fácil? El método de la declaración jurada, ¿sí? Desde ya que es más sencillo. Ahora, no me proporciona tan buena información como si lo hace el método del impuesto diferido. ¿Por qué? Porque el método del impuesto diferido cumple de mejor manera con el principio del devengado, ¿sí? Asignando los gastos al periodo al que le correspondan de manera más eficiente y proporcionando mejor información, como ustedes ya saben, para la toma de decisiones y vigilancia y control de los recursos. Bien, bueno, espero que les haya sido de utilidad, ¿sí? Tienen para analizar tanto este video como el del ejercicio 12.2 y cualquier duda quedamos a disposición. Les dejo un saludo grande.